Hace mucho tiempo, mucho tiempo, cuando yo era estudiante universitario, tenía apenas 17 años, creo que eso fue cuando yo tenía los 18, era miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y el director, el presidente de la asociación, Manolo Vela, nos encontramos en una ocasión y me dijo, mira vos, ¿no te interesa asumir el programa de la Asociación de Estudiantes Universitarios, el programa de radio, hay en Radio Universidad? Ah, vaya, pues le dije yo, con gusto. Bueno, llégate mañana a la radio y empezás. Por supuesto, yo en mi vida había hablado con un micrófono, ¿no? Mucho menos hacer un programa de radio. No tenía absolutamente ninguna idea en lo que me estaba metiendo, que fue pues el motivo número uno por el cual acepté meterme a eso. Tengo todavía grabado ese programa, el primero en el que estuve en Radio Universidad. Le pusimos Praxis al programa de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Guatemala. Y es terrible, es terrible. Era una hora, me quedé sin material a los 30 minutos. Y es espantoso estar 30 minutos improvisando cuando además uno no sabe absolutamente nada de lo que está haciendo. Pero además, tampoco eso es que los primeros 30 minutos hayan sido buenos, ¿eh? Lo tengo grabado, como les digo, y es bueno para la humildad. Y les voy a hacer una dramatización de cómo fue ese primer episodio de radio que yo produje. Y fue así. Em, em, bueno, bienvenidas al programa de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León. Aquí tengo unas notas de prensa de ACANF, unas noticias, y se las voy a leer, y después vamos a leer un poema de Mario Benedetti. Y procedí a ponerme a leer noticias de la ACANF, Bielorrusia, el ejército de no sé qué, en fin, y después a leer un poema de Mario Benedetti que fue Táctica y Estrategia. Esa fue la primera vez que hice radio, y cuando salí a la hora de eso, me dije a mí mismo, qué desastre, y también me dije a mí mismo, amo esto. Y me quedó ese amor, seguí produciendo, y me alegra poder contarles que con el tiempo fuimos poco a poco mejorando los contenidos y llegamos a hacer cosas bastante locas. Nos tocó salir brincando por ventanas de Radio Universidad también cuando llegaba la policía o el ejército, porque nos avisaba la gente de la radio, además. Pero además hicimos cosas, yo no recuerdo, no, ahora, hoy en día, me habría gustado sistematizar más eso. En aquel momento lo hacíamos como, no porque fuera algo especial, sino por hacerlo, ¿no? Pero no estoy seguro yo que haya habido otro programa en la radio en Guatemala en aquel momento en el que mujeres jóvenes hablaran del orgasmo, por ejemplo. No estoy seguro que haya habido, en otro episodio llevamos a entre 20 y 30 estudiantes y llenamos la cabina, que era muy pequeña, e hicimos un episodio como que era un partido de fútbol y ellos eran la audiencia y gritándole de todo al árbitro, y en fin, hacíamos cosas locas, hacíamos cosas interesantes. Lástima que no tengo eso grabado, eso ya se perdió en la historia, pero fue parte de lo que fue una etapa de profundo amor hacia el medio radiofónico que yo desarrollé en esa época. Después ya me tocó irme por otros motivos, salir de la ciudad, irme para las selvas de Petén, y estuve para allá unos años y dejé de hacerlo, pero me quedó ese amor por la radio. Años después, me reencontré cuando quizás no lo buscaba, ¿no? Pero me lo reencontré con la posibilidad de hacer esto, solo que ahora uniendo ese amor por la radio, pero utilizando ahora los nuevos elementos de la tecnología. Y me encontré con el tema de los podcasts. Que básicamente el término es un anglicismo, todavía es un neologismo, no lo tenemos traducido al español, y además no es nada más porque sea en inglés, sino porque se origina de su uso en los famosos iPod de Apple y de iTunes, a través de iTunes, con los que se escuchaba música, ¿no? Que es como empieza más o menos, y por lo tanto por ahí está creado ese nombre. Y además, desde su creación, iTunes ha tenido mucho poder en cómo se estructuran y cómo se publican y distribuyen los podcasts en todo el mundo. Pero básicamente, cuando hablamos de podcast, llevo hecho 24, si no me equivoco, de vivir en Xibalbá, y todavía mucha gente me pregunta qué es eso. Mucha gente que voy a entrevistar me pregunta si es necesario arreglarse, ¿verdad? Como están con moda de pandemia, y preguntan si es necesario echarse agua en el pelo para la entrevista. Yo les digo que no se preocupen, que no es video, solo es audio. Todavía la gente no lo escucha tanto a través de aplicaciones, sino que lo escuchan en línea cuando es posible, etcétera. Entonces todavía está creciendo. Sin embargo, cuando yo empecé a educarme en el tema de los podcasts hace un poco más de un año,
Pasé bien unos 6 meses quizá leyendo, viendo videos, sacando cursos, etcétera, antes de empezar a sacar el primer episodio. No conocía mucho realmente en aquel momento, y cuando le contaba a la gente que quería hacer un podcast, me quedaban viendo como, eh, ok, eh, whatever, pero sin ninguna mucha idea, digamos. Nadie me decía por dos, pues nadie me entendía mucho realmente de qué estaba hablando. Básicamente los podcasts son episodios de un programa radial en el sentido de que son sonidos, ¿sí? Pero que están disponibles en Internet. Las similitudes casi que terminan ahí, porque después de eso vienen una serie de diferencias que son importantísimas. La primera de ellas es que no es necesario escucharlo a tal hora o tal día en tal emisora, porque son grabaciones de audio originales que pueden ser escuchadas en línea o que pueden ser descargadas y escuchadas después, o que se pueden ir a escuchar en cualquier momento. Si alguno de ustedes, Vivir en Chihuahua tiene 24 episodios, si alguno de ustedes quisiera escuchar, si alguno de ustedes quisiera escuchar el primero, que no lo recomiendo, podrían ir a hacerlo, ahí está. En cambio, yo tuve una participación en el programa de radio de Voces contra el Olvido de Ecofade hace un mes aproximadamente y ya no puedo escucharlo a menos que me vaya a buscar, a ver si ellos lo tienen archivado en algún lado donde lo pueda ir pero en el momento en el que se transmitió, si mi padre y mi madre, que estaban atentos, pero no pudieron encontrarlo, entonces no pudieron escucharlo en ese momento y no lo han escuchado hasta ahora. Es más efímera, ¿no? La radio en ese sentido pasó. Si no lo escuchaste en ese momento, ya estuvo muy difícil. Bueno, los programas de Radio Universidad, como les contaba, los que hicimos en Praxis, si no es porque un alma caritativa borró un cassette de música de Silvio Rodríguez para grabar el primer episodio de Praxis, todavía dice Silvio Rodríguez, no tendría yo ese recuerdo, pues ese memento de ese proceso, se pierden en el tiempo. En cambio, el podcast está ahí. Hay podcasts que tienen 600 episodios que si ustedes quieren ir a escuchar el primero, pueden ir a hacerlo. Ahí está, en este momento, ahorita, pueden ir a escucharlos absolutamente todos. Pueden, si hablan inglés, pueden ir a buscar una entrevista con Bernie Sanders de hace 8 años y ahí lo van a encontrar y ahí está en un podcast. Además de que de su permanencia, de mayor permanencia en línea, se puede descargar para escuchar en su celular mientras va manejando, esperando que llegue el bus, en el gimnasio, cuando va caminando, cuando va en el bus hacia la universidad o regresando, quedándose dormida, en la computadora, en la tableta, a la hora que le salga, que le dé la gana. Yo me levanto a hacerle desayuno a mis niñas y pongo el celular en la cocina y le doy play y empiezo a escuchar los podcasts que he tenido guardados para escuchar en la mañana y que más me interesan. Si les interesa un poquito de historia del nacimiento, el 13 de agosto del 2004 era un famoso videojockey de MTV cuando MTV presentaba música todavía. Ustedes no lo sabrán porque son jóvenes, pero hubo una época en que MTV presentaba música y que utilizó, y esto es clave, la especificación del RCS para poder añadir archivos para su distribución en línea. ¿Qué significa la especificación del RCS? Lo que significa es que se crea un sistema de distribución de sonido al que las personas, de archivos, perdón, al que las personas se pueden suscribir a través del RCS y empiezan a recibir esa información y empiezan a recibir entonces esos archivos que estén marcados de esa manera y a él se le ocurrió hacerlo con audio. Antes lo que hacíamos era como Facebook sin Face, nos suscribíamos a un servicio de noticias, al RSS feed de un servicio de noticias, por ejemplo, y empezábamos a recibíamos correos una vez a la semana o correos diarios, según uno lo especificara, donde aparecían los enlaces, ¿no? De las noticias que uno quería leer o los artículos que uno quería leer, o te metías en uno de literatura, o te metías en uno de cómics, o te metías en uno de anime, o lo que fuera, y recibías la especificación del RSS. Entonces él creó la idea de hacerlo con sonido. Generalmente, los diferentes episodios de un podcast se ofrecen en formato MP3, que es como el formato más, no es de la mejor calidad. Es, de hecho, la gente que es purista de sonido le puede dar algo si los está escuchando en MP3. El MP3 es un compromiso. Es la mínima calidad con el mejor tamaño posible. Es decir, es suficientemente bueno para que se escuche placentero, si está bien editado el sonido, pero además mantiene un tamaño del archivo que hace que sea posible su distribución vía Internet. Porque si ustedes graban un podcast con la mejor calidad posible de sonido, un episodio de Green Show es que 20 megas, digamos. Si ustedes graban un podcast con la mejor calidad de sonido, buena suerte con que alguien lo esté descargando el giga y medio que les va a medir el archivo. Entonces es un compromiso en MP3. Y lo otro bueno es que ya hay una costumbre, ¿no? De estar
descargando legalmente las canciones con las que escuchan, la música que escuchan en sus distintos chunches o aparatos para poder hacer sus playlists y etcétera. Entonces ya hay una costumbre de utilizar el MP3 para la distribución de archivos sonoros. Otra diferencia que tiene con la radio es que algunos podcasts, muchos, tienen además página web y redes sociales donde ofrecen información o enlaces con más detalles o biografías de los invitados e invitadas, de los entrevistados, de recursos. Por ejemplo, hace poco hicimos en VEX un episodio sobre las sedes. Y si ustedes van a la página web del podcast, en recursos, pueden hacer clic y ahí van a ver en lo que corresponde al episodio, enlace a el documento, si no me equivoco ya lo puse, el documento de la FES, justamente sobre las sedes. También el arte y portada se pueden ir a ver, las diferentes músicas que se escuchan, que se ponen como temas, etcétera. En ese sentido, otra diferencia que tiene con el radio es que es una experiencia multimedia que puede ser además transmediática, ¿verdad? Puede ser además transmediática. ¿A qué me refiero? Las narrativas transmediáticas no es una idea nueva, es una idea que tiene bastantes años de existir, pero que empieza realmente a realizarse más con los avances de la tecnología moderna, particularmente con el acceso al Internet. Y es cuando las historias, las narrativas se despliegan a través de múltiples medios, de múltiples plataformas de comunicación, y además una parte de las personas que consumen o que ese medio dejan de ser simplemente consumidores y asumen un rol más activo en el proceso de expansión. Entonces las historias no necesariamente terminan, ¿verdad? Se convierten y siguen de otras maneras. A esto se le llama también remediación, ¿verdad? Que es el concepto con el que originalmente se empezó a estudiar en la literatura sobre el tema hace ya varios años. Entonces, anteriormente, y las personas que quizá todavía queda por aquí alguna que es de mi generación, no me dejarán mentir, si ustedes tenían las películas de La Guerra de las Galaxias, o me voy a ir a otro ejemplo un poquito más oscuro, pero no tanto, pero sí siempre igual de nerd. Si ustedes tenían la película del Señor de los Anillos, aparte estaba el juego del Señor de los Anillos y además estaban los libros, ¿no? La colección del Señor de los Anillos, donde podían volverse locas y locos viendo toda la genealogía de Aragorn para arriba y para abajo, 50 miembros de, de cada lado y toda la nerdada, ¿no? De uno. Pues mía. Entonces había esa separación, pero había esa separación entre la película, juego, libro, que son diferentes tipos de medio. Unos que quisieron romper un poco con eso, no sé si recordarán, ustedes están un poco jóvenes, pero hubo una película que se llamó The Matrix, La Matriz, en el que lo que hicieron la Wachowski cuando la crearon es que la película interactuaba con el juego e interactuaba con las publicaciones, libros y paquines, por cierto, también, de tal manera que ya no eran entes separados, sino que estaban relacionadas unas con otras. Si ustedes son súper, súper, súper nerds, estamos hablando a nivel Martin en Los Simpsons, pueden, por ejemplo, como yo, pueden meterse al Señor de los Anillos en línea, que es un juego que está basado en los libros, todos, no solamente los de las películas, y que pone a los jugadores en el trasfondo de lo que está ocurriendo en la película, de tal manera que les hace protagonistas de alguna forma a lo que está pasando en la película, produciendo entonces una mayor sinergia, una mayor relación mucho más profunda entre las diferentes formas en que existe y se proyecta el medio o el arte específico del que se está trabajando. El podcast tiene el potencial de hacer esto porque si ustedes tienen un podcast que además tiene una página web donde la gente dice, me interesó el capítulo sobre la brujería en Tegucigalpa, por ejemplo, en el siglo XVII, voy a ir a ver recursos, en recursos pueden ir a buscar otras cosas que ha escrito el autor, estoy tratando de convencerlo para que no deje colgar el libro ahí gratuitamente, lo podrían leer y dicen, ok, voy a ir a ver la página Face de este loco y en la página Face del podcast hay una discusión sobre ese tema y me puedo meter a esa discusión. Entonces la historia sale de esa primera transmisión y se va convirtiendo. Y luego viene alguien y dice, mira, yo te puedo agregar algunos datos. Cuando sacamos el episodio, por ejemplo, y esto me gustó muchísimo a mí, cuando sacamos el episodio sobre el voto femenino, sobre cómo las mujeres lograron el voto en Honduras, me escribió una nieta de una de las mujeres sufragistas para contarme más historias y esas se pueden convertir en otro episodio. Entonces, una primera transmisión da pie a una transformación y más datos y más información, a utilizar diferentes tipos de transmisión de información para crear mucho más. Pero no es eso ni siquiera lo mejor para mí. Lo mejor es que
Ni siquiera se necesita estar en línea para escucharlo, porque ustedes pueden conectarse con un paquetito, si son de Claro, le ponen el paquetito de 15 pesos, lo descargan y lo escuchan cuando quieren y listo. Ni siquiera es necesario estar, es decir, no requiere conexión constante a Internet para funcionar. Es más, no requiere conexión constante a Internet para grabarlo, para editarlo. Solo necesita un ratito para publicarlo y distribuirlo. Técnicamente yo puedo grabar una entrevista, desconectarme, editar, arreglar, ponerle música, portadas, etcétera, hacer toda la edición. Normalmente por una hora de entrevista yo me estoy unas 5 o 6 horas de edición. Hacer una hora de edición, después conectarme otro ratito a internet, 5 minutos para subirlo a la plataforma, para ponerlo en línea y desconectarme de nuevo y ya está disponible. O sea que no requiere una conexión permanente ni siquiera para poder hacerse. Vayan pensando en las posibilidades que esto abre para la transmisión de comunicación desde colectivos de base, por ejemplo, que no necesariamente tienen acceso a Internet constantemente. Puede durar el tiempo que ustedes quieran, de 10 minutos, digamos, a horas y horas y horas. Hay podcasts que duran 6 horas, 8 horas, lo que me parece maravilloso cuando me toca manejar Tegucigalpa, Tocoa, por ejemplo. 10 minutos, les digo yo, porque si es menos de 10 minutos, de pronto lo hacemos mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno, si ustedes quieren puede ser mucho menos. Y se puede hacer totalmente gratis con solo descargar alguna aplicación y apuntarse a un servicio gratuito en el teléfono. Para ponerles algunos ejemplos del uso que hemos estado desarrollando para esto desde el podcast y a través de la idea de surgimiento del podcast, estamos haciendo, por ejemplo, lecturas de cuentos de niños de Eduardo Bar, El niño de la montaña de la flor, em, Mala muerte no, porque es bastante largo realmente, pero Mazapán sí, ¿verdad? El Diablillo Achís también. En audio, en MP3, les vamos a hacer el mismo tratamiento que para un podcast, para donarlos, para que Eduardo los done a la Escuela Pilar Salinas y a otras organizaciones que trabajan con niños y niñas ciegos, para que tengan los cuentos grabados y los puedan escuchar. Entonces, ahí ya se convierte en una producción de audio. Otra cosa que vamos a hacer es con la red de trabajadoras domésticas, con la que de paso hicimos un episodio, como las compañeras no pueden estar, la mayoría de las trabajadoras domésticas no se pueden estar, la gran mayoría, con esos salarios miserables, ¿verdad?, que reciben, no pueden estar conectadas una hora viendo un video en YouTube o una hora escuchando un podcast en Internet. Entonces, lo más fácil es, y con además, a través de la pérdida de la net neutrality, de la neutralidad en la red, ahora tenemos esa división de paquetitos, ¿no? Paquetito Facebook, paquetito WhatsApp, paquetito de todo, que es una forma de parcelar el acceso a la información y la distribución de información. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Se compra paquetitos de WhatsApp, no de Internet. No les interesa navegar Internet, les interesa WhatsApp porque es lo que les permite mantenerse conectadas a los seres queridos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar el convenio de la OIT, vamos a grabar del código de trabajo las cosas que sean importantes, vamos a hacer grabaciones sobre cosas que está haciendo la red para que se distribuyan a través de WhatsApp. Y el sueño es que las compañeras van a estar, cientos de compañeras y ojalá miles podrán estar repartiéndose a través de WhatsApp este tipo de cosas que van a ser como pequeños audios, ¿no? De 10 minutos lo más, en los que podrán estar compartiendo. Todo esto surge después de la práctica de estar haciendo el podcast. El podcast nos creó esas capacidades y nos permitió hacerlo. Otras diferencias con la radio, y esta, la primera, presten atención porque es fundamental. Hace una semana fue cerrado un programa de radio, Sin Café No Hay Mañana, por Radio Globo. Y aunque se citaron temas que tienen que ver con el mantenimiento financiero del programa, existen pues sospechas válidas de que también se haya tratado de una cuestión de contenido editorial. Si ustedes dependen de una radio o de una televisión para hacer la distribución de su contenido, ustedes no son realmente independientes. ¿No? No son realmente independientes porque siempre van a tener sobre sí la amenaza, ¿verdad? La amenaza, esa espada colgante de si es posible o no que les vayan a cancelar por decir algo que a alguien no le gustó. Y si tienen anuncios pagados, peor. Si dependen de anuncios pagados, entonces su línea editorial tiene que mantenerse constantemente en lo que le gusta a los anunciantes o se arriesgan a perder eso. En el podcast, en el podcast, ustedes son totalmente independientes, no están amarrados ni amarradas a una línea editorial, ni propagandística, ni oficial, ni partidista, ni de comunicación tradicional, ni absolutamente nada. Ustedes pueden decidir qué contenido quieren hacer, cómo lo quieren desarrollar, cómo lo van a contar, cuál es la historia que quiere salir de su corazón y que quiere
repartirse a través del Internet al resto del mundo y no se les puede quitar. Más probable es que les quiten un podcast o que les bajen un podcast por romper, qué sé yo, una ley de copyright, de usar música sin permiso, a que se los quiten por un motivo político. Hay de todo. Hay más de 1 millón de podcasts en el mundo y hay de todo tipo de temas, porque son tan fáciles que hay tantos podcasts como personas les ha dado la gana hacerlo y que se han aventado a hacerlo. Es tan fácil de publicar y de distribuir exitosamente, además, que se puede hacer. Entonces, no hay realmente un control. Quien tiene control, quien define realmente si su podcast va a ser escuchado masivamente o no, es Apple, porque ellos son como se lo voy a explicar más adelante, pero ellos son el guardián de la puerta, ¿verdad? Ellos son Gandalf frente al Balrog. Y bueno, no es que hoy ande nerdo, ¿verdad? Siempre lo soy. Y por eso mis ejemplos son esos. Ellos son los guardianes de la puerta, ellos son los que dicen si pasarás o no pasarás, pero los criterios son más de carácter técnico. Y aunque Apple no te aceptara tu podcast, técnicamente puedes manualmente enviarlo a Google Podcast, puedes enviar a Spotify, lo puedes enviar a todas las otras plataformas existentes y siempre estaría publicado. Entonces es muy difícil que te puedan censurar de esa manera. Entonces el podcast te da una enorme libertad editorial. Por no hablar del hecho de que sos totalmente independiente, ¿verdad? Lo que también significa que nadie te paga, pero bueno, los pros y los cons. El programa puede durar lo que te dé la gana y además puedes darte gusto explorando tus capacidades creativas siendo entrevistador o entrevistadora, sonidista, editor, editora de sonido, productora, tramoyista, etcétera, 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 etcétera. Puede descargarse y distribuirse como MP3 y es relativamente fácil y económico. Se puede hacer si estás en grupo de iglesia, de jóvenes, de mujeres, de barrio. Si quieres hablar de tu equipo favorito, puedes hacer tu propio podcast. Las posibilidades son enormes. Con FES apoyó, y muchas gracias, FES apoyó un taller con jóvenes indígenas de Milpa, hombres y mujeres, defensoras de los bienes naturales, para que ellos vean las posibilidades de hacer su podcast y de ahí van a salir cosas. Le pusieron Jóvenes de la Sierra, me acuerdo como nombre primero de trabajo hace poco, para que vean esas posibilidades de trabajarlo. Entonces las posibilidades que se abren a la población son enormes para hacerlo por la facilidad que tiene. Y además, como les decía, es disponible en varios canales: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Podchaser, cualquier cantidad de apps, etcétera. Este es un ejemplo de cómo queda el podcast en Spotify, donde sí se ven las portadas. En mi página web, que es gratuita, es decir, me la dieron gratuita, yo no la pago. No, lastimosamente no se ven las portadas, lo que me rompe un poco, pero bueno. Además, puedes crear comunidades, te puedes meter al Facebook. Entonces, vayan pensando ustedes son agentes de cambio. Ustedes son agentes de cambio. Ustedes ya tienen una audiencia para empezar. Ustedes ya saben a quién le van a hablar con su podcast si fuese un podcast de agentes de cambio, digamos, solo para poner un ejemplo. Ustedes tienen sus páginas en Facebook, tienen sus foros de discusión, tienen una relación institucional con la FES, tienen agentes de cambio en otros países con los que pueden intercambiar, ¿sí? Entonces, ustedes pueden decir, recibimos un taller sobre la política y lo político. Recibimos un webinar sobre la política y lo político y después se armó esta discusión. Y para que nadie se lo pierda, la grabamos, la editamos y vamos a sacar las partes que generaron más discusión, las vamos a publicar, grabar cosas interesantes y conectarse. Me decía una compañera con las que algunas de las con las que trabajamos, Jennifer, que por ejemplo ya no tiene internet, pero ella pensaba grabar en su celular, un viaje a Marcala, conectarse un ratito, publicar y ya pues ya sabe que está publicado. Entonces eso abre muchas posibilidades. Ahorita, por cierto, que estaba viendo lo de esto que les contaba, que en Spotify sí se ve esto, también tengo un mensaje en lo de crear comunidad, ¿no? Tengo, tengo un mensaje en el Facebook que pregunta que si aquí se hacen amarres de amor. ¿En Entonces, serio? sí. Entonces contesté que no, pero debería ponerme a leer al respecto. De pronto hay una carrera futura ahí. Bien, ¿cuál es el equipo necesario? Rápidamente, el equipo necesario, absolutamente necesario para grabar un podcast y publicarlo, editar el sonido y publicar y distribuir. Si están conectados viendo esto, lo tienen. No necesitan más que un celular con el que puedan grabar y con el que se puedan conectar a Internet. Les sirve la computadora, les sirve todo, pero honestamente no necesitan más que celular, conexión a Internet. Eso es todo. Y la conexión a Internet es a la hora de publicar. Eso es todo. Es realmente por eso decía yo que el podcast podría realmente venir a cumplir una de esas promesas de acceso a la información y distribución de la información más democrática en el Internet.
En este momento, miren, en este momento si ustedes buscan algo en Google, los primeros resultados que les van a aparecer son los resultados, a menos que sea algo masivo como Reddit de usuarios, los primeros resultados que les van a aparecer son los resultados pagados, porque perdimos la neutralidad en la net y nadie protestó. ¿Y quiénes de nosotros realmente llegamos a la página 10 en Google para buscar? ¿Quiénes llegamos a la página 20 de los buscados? Nos quedamos con los primeros, ¿no? Entonces, la Internet no es muy democrática en este momento y en realidad nunca lo fue tanto. Ustedes me podrán decir, Sergio, pero yo puedo escribir ahorita en un blog y publicar y es totalmente gratis también, y eso es cierto. Pero ¿cómo te vas a asegurar que tu blog sea leído, que sea distribuido a miles de lugares? El podcast sí lo hace. En el momento en que lo publicas, y sobre todo si lo publicas vía Apple o iTunes, automáticamente es distribuido a cientos de aplicaciones y cientos de páginas web en todo el Internet, y si alguien te busca te puede encontrar. Algunas le van a recomendar incluso a las personas que te escuchen. Entonces es muchísimo más democrático y además por lo económico que es mucho más fácil de hacer. Otro equipo que no es necesario, pero que yo recomiendo personalmente es un micrófono USB, una laptop para editar, un filtro pop y un cubridor del micrófono y ponerse en un lugar para grabar donde no haya tanto ruido y eso es todo. Voy a dejar de transmitir nada más un momentito para mostrarles aquí en la pantalla cómo es no sé si me pueden ver, no sé si me está funcionando mi cámara. No. Lo vemos. Vamos a ver, iniciar video. Ahí está, me pueden ver ahora. Ok. Este es un filtro pop. Este es un filtro pop. Lo fui comprando yo. No empecé con esto y por eso no recomiendo escuchar el primer episodio tampoco. Pero este es un filtro pop. ¿Y para qué sirve esto? Nada más es súper barato. Sirve porque hay muchas palabras que decimos muchas sílabas, perdón, que son plosivas en el sentido de que producen este sonido pa, 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 pa. Con B, con P, producen ese sonido bastante. Y si yo quito esto, entonces es mucho más común que ustedes estén escuchando ese pa, 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 pa cuando yo estoy hablando, ¿no? Pa, 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 se escucha el golpe y aquí ya no se escucha tanto el golpe. El sonido puede que se escuche un poquito mejor cuando estoy solo con el micrófono, aunque tiene también un algodón, pero es mejor eliminar ese tipo de ruidos porque eso les va a quitar un dolor de cabeza a la hora de estar haciendo la edición de sonido, en el caso de que deciden hacer un podcast. Y por eso yo recomiendo eso como parte del equipo básico, pero repito, se puede hacer con un celular simplemente. Eso es todo. Con respecto a dónde grabar que no haya ruido, hay gente que se mete en el ropero a grabar, porque la ropa permite que no haya eco, elimina los ecos y permite mucha mejor calidad de sonido. Y para publicar en Internet también hay servicios que son gratuitos. Hay servicios que le ofrecen 5 horas de almacenamiento gratuito para podcast, que podría ser un programa semanal de hora y 15 de duración, y es más que suficiente. Como Anchor, como Podbean, como Spreaker. De hecho, Anchor lo utiliza totalmente, pero totalmente gratis. Y si ustedes se animan a hacer podcast, yo les apoyo, les recomiendo Anchor o Podbean. Y ustedes dirán, 5 horas al mes no es tanto. Bueno, es bastante, ¿eh? No piensen nada más en la duración de la grabación. Piensen en la duración de la edición. Es decir, 5 horas de edición son 25, perdón, 5 horas de grabación son 25 horas de edición y ya eso ya es bastante, bastante, bastante trabajo. Un ejemplo de guión básico, el guión también es bastante básico, por cierto, con toda la historia del programa de radio en el que empecé, tengo una hojita, encontré en viejos archivos, no sé cómo, ando cargando eso, eh, la muchacha esta que tira todo de su casa y que tiene un programa de televisión, no soy, no recuerdo cómo se llama, porque yo, de alguna manera, de mudanza en mudanza, de inundación en inundación, de fuga en fuga, cargando cajas de un lado a otro, y en una de ellas me apareció una hojita de papel donde tengo un guión escrito a mano, con mi mano de hormiga laboriosa, de ese programa de radio que trabajamos con radio de universidad, de la Asociación de Estudiantes Universitarios de San Carlos de Guatemala hace tanto tiempo, Oliverio Castañeda de León. Este es un guión básico, no se necesita mayor ciencia, nada más preparando las secciones, en el caso de que ustedes lo quieran hacer en el estilo de entrevista, que es el que yo uso, formato de entrevista, este les puede servir, pero como los formatos pueden ser tan variados realmente, algunas cosas que sí son universales son el uso de la música, por ejemplo. Si van a usar temas musicales en su programa, pidan permiso y que se los den por escrito. Porque de lo contrario, no es que aquí ocurra tanto, pero siempre está la posibilidad de que les digan, no quería que usaras mi música y por lo tanto les toca
bajar y eliminar y volver a grabar y es mejor hacerlo. Pues además reconocemos los méritos a las autoras y a los autores. Van a encontrar ustedes en internet que hay mucha música que dice que es royalty free, pero esto no significa automáticamente que sea gratis para usar. Hay que leer la letra chiquita que a menudo dice no usar con uso comercial. Entonces a esto hay que prestar especial atención. Si dice no se usa no se puede usar comercialmente y viene Banco Atlántida y le dice, yo quiero poner un anuncio en su podcast y le voy a pagar 200 millones de lempiras. Y dicen ustedes, uy, sí, hombre, 200 millones de lempiras. Bueno, está bien. En ese momento su programa se volvió comercial y ya no tiene permiso para usar esa canción. Entonces, o nuevamente le pueden decir, lo siento, pero tiene que eliminar ese episodio. Además, es buena práctica, ¿verdad? Citar siempre a las y los creadores de los recursos que se están utilizando. Finalmente, quiero detenerme un momentito en la parte de edición de sonido. Si ustedes, si se fijan en lo que les he estado diciendo, básicamente, repito una y otra vez que es fácil hacerlo. Hay una vieja regla en Internet que dice lo siguiente: si Sergio puede hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. No es una vieja regla, pero debería hacerlo, porque yo no soy nada técnico y si yo aprendí a hacerlo, significa que cualquiera puede hacerlo. Existen programas de sonido que también son gratuitos para Windows Audacity, para Apple GarageBand, y ya vienen las computadoras. De hecho, ¿cómo se llaman esas de las manzanitas? Sí, las Apple, ¿no? Esas ya traen, las computadoras esas ya traen ese programa. O las apps para publicar traen muchas veces el propio Anchor, una de las que les mencionaba más arriba, trae su propio programa de edición, que además ese sí incluye sonidos, ruiditos, cortinas musicales, totalmente gratuitas para usar, independientemente de que su podcast sea o no de carácter comercial. Y estos programas resulta que son profundamente intuitivos, a pesar de que no lo parece en esta presentación. Básicamente se utilizan nada más estos 6 botoncitos que están acá y un poquito de esto, y con eso se puede hacer una edición básica para darle una calidad de sonido, vaya, nuevamente, no la mejor, sino nuevamente un compromiso, digamos, al sonido que está usando. Estas son pistas de sonido. Aquí hay una entrevista, por ejemplo. Aquí hay música. Aquí hay un anuncio. Aquí hay un cold open. Aquí hay, en fin. Y todo eso al final se convierte en una sola pista MP3 a la hora que queda grabada, que es la que se comparte en Internet y que se publica. Aquí les voy a incluir algunos tips de grabación, pero no quiero profundizar tanto en eso. Sí les quiero decir que la captura de sonido, si me atrevo a darles un tip es porque llevo ya 24 episodios del podcast, que ya puedo decir, ¿verdad? Que hago podcast. Y, em, y además porque soy un desastre, entonces tengo mucho aprendizaje acumulado, digamos, de todos mis desastres. Y para mí el más importante, si ustedes me dicen ahorita cuál es el más importante ahorita, es publicar, publicar, publicar. Pero el segundo más importante es hagan la captura lo más silenciosa posible o lo más limpia posible para evitar horas de trabajo después en la edición. Si la captura tiene la mejor calidad posible, cada que no se dijo en la captura de sonido, cada o cada que no suena en la captura de sonido, le va a quitar trabajo más adelante en la edición y uno empieza a apreciar un montón eso. Sin embargo, dense su tiempo, repitan cuando sea necesario, no es una carrera. Y como les decía, si es posible usar un micrófono, mejor, ¿no? Y si es un celular, pues evitemos moverlo, golpearlo, hacer este tipo de cosas, porque eso le pone ruiditos que después nos va a costar un montón quitar. Finalmente, el nombre y la portada del podcast es obligatorio y forma parte de los criterios técnicos, de hecho, que piden la publicación para que... ¿Por qué les decía yo al principio que Apple es como el guardián del puente, ¿no? El Gandalf del puente ahí en Moria? Porque simplemente por puro poder, como empezó con sus aparatos, Apple todavía tiene, Apple centralizó los podcasts por miles y miles y miles de miles cuando iniciaban y sigue siendo el mayor directorio mundial existente de podcast. Google agarra del listado de Apple para publicarlos en Google. Podbean publica y los manda a Apple inmediatamente para que Apple lo distribuya a cientos de otras plataformas. Si su podcast no está en Apple, pierde la posibilidad de llegar a un 80% de su audiencia, 90% de su audiencia. Ese es el poder que tiene. Y para que esté en Apple les pide requisitos de la imagen de portada, tiene que tener una imagen de portada y les pide requisitos de nombre. La imagen de portada tiene que ser de 3000 por 3000 lo máximo píxeles, tiene que tener cierta escala de colores.
tiene que evitar cierto tipo de imágenes. Yo utilizo para portadas de episodios arte de hondureñas y de hondureños y me han enviado desnudos bellísimos que lastimosamente no los puedo poner porque Apple no me los permitiría y no me dejaría publicar el episodio porque, como ustedes sabrán, el cuerpo humano desnudo es la cosa más terrible del mundo y es escandaloso y no lo podemos ver. Cuando yo empecé a, a trabajar el podcast, mi primera idea de los cursos que yo había sacado decían, el anfitrión tiene que presentarse, el anfitrión tiene que presentarse, es una de las cosas más importantes y todo. Entonces yo pensaba que tenía que tener como una imagen mía ahí. La foto es linda, la portada es espantosa. La foto la tomó Yeco, la portada es espantosa. Y mi primer nombre era Fotografía del Peñasco y era la misma idea de vivir en Xibalbá, era fotografía de vivir en Honduras, basado en el título de un cuento de mi padre, de su primer cuento, de uno de sus primeros cuentos. La verdad es que después y me puse a pensar, y les invito a que ustedes lo consideren también. Como lo personal es político, aunque se trate de un podcast individual, independientemente del tema del que se trate, hay consideraciones políticas y filosóficas que se evidencian en el producto final que uno está ofreciendo. Y yo decidí ir en contra de todo el consejo original que recibí en los cursos y los talleres a los que me metí para aprender de esto. Y me dije a mí mismo, pero si lo que a mí me interesa es hablar de cosas, de lo que es vivir en Honduras, desde una manera sociológica y política, pero lo que me interesa es que la gente que las viva cuenta las historias, no yo. ¿Por qué voy a salir yo en la portada? ¿Por qué me voy a estar? Si hicimos un episodio sobre feminismo, por ejemplo, ¿dónde voy a venir yo a decirle a las feministas qué es? ¿Ya? Hicimos un episodio sobre ser trans en Honduras con 3 chicos y una chica trans. ¿Quién soy yo para hablar de esa experiencia? Son sus historias las que yo quiero que sean escuchadas. Entonces decidí quitarme del proceso, ¿verdad? Porque decidí que realmente eran esas voces las que importaban y dejé fotografías del peñasco aquí, así, todo esto hecho con Canva, ¿verdad? Totalmente gratuito en internet. Después sí le voy a compartir la presentación con muchísimo gusto, será un placer para mí. Después cambié de nombre y siempre con Canva, explorando posibilidades y todo. A estas alturas estaba preguntándome, además, cuál tenía que ser la portada, ¿verdad? Quería que fuera una portada que fuera fácil de ver, que llamara un poco la atención y que representara un poco de lo que se iba a hablar en el programa. Y estos eran mis intentos por hacerlo gratuito en Canva, lo que les demuestra que yo como diseñador soy un excelente físico nuclear, o sea, no sé absolutamente nada de ninguna de las dos cosas. Era espantoso. Con el nombre hice un listado de 25 nombres, se los envié a mi familia y amigos, les pedí que me eligieran los mejores 5. Como soy super nerd, hice una tabla en Excel, por supuesto, ¿no? Donde puse los más populares, los que más les habían gustado, la imprimí, me preparé a publicar el podcast, agarré la hoja donde las había impreso, la arrugué, la tiré a la basura y le puse Vivir en Xibalbá. No, no hay un proceso para ponerle un nombre realmente. Al final, ustedes decidirán si se atreven a hacerlo. Ustedes decidirán qué es lo que les mueve, qué es lo que representa de lo que ustedes quieren hablar. Porque al final el podcast es su publicación. Es una publicación. Ustedes la están distribuyendo al mundo. Ustedes están contando algo. Hace muchos años yo le pregunté a mi padre, a Eduardo, muchísimos años, estaba empezando la adolescencia, y le dije, mira papá, ¿y cómo decide uno cuando quiere publicar algo? Me refería a literatura, ¿verdad? Mi padre me dijo, mira, mucha gente quiere publicar porque quiere publicar. Y está bien, es válido, quieren publicar. Ok. Yo prefiero publicar cuando tengo algo que contar, cuando tengo una historia adentro que la siento tanto, con tanta potencia, que necesita salir y mi forma de hacerla salir es a través de la escritura. Entonces yo escribo cuando yo tengo algo que contar. Entonces, ustedes quieren hacer un podcast. Hay gente que me ha preguntado a mí, ¿y de qué puedo hablar en mi podcast? Yo no tengo ni la menor nebulosa idea. Es tu corazón, o sea, es tu adentro. Pues, ¿cuáles son las historias que querés contar? ¿Qué es lo que querés decir? ¿O cuáles son las historias que querés escuchar? ¿Por qué hago vivir en Xibalbá? Para mantener salud mental, en primer lugar, durante la pandemia. Y en segundo lugar, porque yo no sé nada de ser trans en Honduras, pero quiero aprender y quiero escuchar de las personas que viven eso y que saben realmente y que me cuenten de esa experiencia. Y entonces esas personas necesitan un espacio donde hacerlo y yo sí puedo crear ese espacio y le pongo vivir en Xibalbá y nos reunimos ahí, lo conversamos y ahora sé más. Yo tenía esa hambre de saber más de ese tipo de cosas y por eso es que sale ese espacio.
que por cierto más adelante vamos a hacer uno sobre feminismo TERF y trans para que se arme todo el debate y todo el asunto, ¿no? Sobre el tema. Y así fue como llegamos a vivir en Xibalbá. Le escribí a un amigo trans justamente, que lo menciono no porque es importante, sino porque él me invita a que mencione siempre ese elemento, ¿no? De reivindicación, digamos, política. Y él hizo un lindo arte del cual este no es más que un detalle y en el que acordamos que esa sería entonces la producción de la portada para Vivir en Xibalbá. Mi recomendación para empezar gratis, Anchor o Podbean. En la diapositiva anterior tenía algunas recomendaciones para la gente a las que les hago este curso, aunque lo cambié para ustedes, por eso no se las pongo, pero, si alguna de ustedes o si como agentes de cambio quieren impulsar la creación de un podcast, que yo creo que como agente de cambio sería, bueno, yo me suscribiría, porque es agente de cambio y la FES, yo sé que ahí habría discusión, habría una visión joven, una visión crítica, habría visión de mujeres, habría, en fin, sería interesante, pues, si decidieran hacerlo, ya sea como agente, ya sea de manera gratuita, cuente conmigo. Yo con muchísimo gusto le doy una mano porque me parece que necesitamos más y me parece que es importante hacer lo que podamos para que haya más y más personas cada vez utilizando el medio para contar las historias que quieran contar. Entonces, les compartiré la presentación con muchísimo gusto. Y como les digo, no es difícil, es laborioso, chicos y chicas, requiere tiempo. Editar requiere tiempo. Voy a ver si les puedo enseñar rápidamente, yo sé que ya estamos apretados con el tiempo. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a abrir un archivo en Audacity para que ustedes puedan ver cómo es la edición de audio, digamos, cuando le estoy trabajando. Está abriendo en este momento el archivo. Cuando ustedes hablan con una persona, después incluso podemos hacer otro taller si quieren para que hablemos más ya de los diferentes formatos que existen. Podemos entrar con más profundidad al tema de los requerimientos técnicos de publicación y de distribución, de cómo asegurarnos que nuestro podcast esté distribuido realmente a donde queremos hacer que llegue. Por ejemplo, les voy a compartir. Esta es una de Audacity y compartir sonido de la computadora. Vamos a ver. Tenemos el caso de en una de las casas refugio ahorita que hubo una audiencia y ¿sabe lo que hizo la jueza? Que le dio visita a la casa refugio para que fuera a ver a sus hijos. Al hombre. Cuando son lugares anónimos. No puede ser. Son lugares confidenciales. Ahorita esto sucedió la semana pasada. A ver, al agresor una jueza le dio para que fuera a ver a los niños a una casa refugio donde están ocultos por la violencia del agresor. Exactamente. Tienes la noche en los ojos, tu mira del alma parte, tus labios son de otro rojo, mujer, déjame cantarte. Ay, cómo me llena esa fuerza que tenés. Bien, que aquí me tenemos un convence. ejemplo. Este es el programa como queda la edición final. Antes esto era como 8 pistas o tracks y quedó finalmente acá. Aquí está la entrevista a la que el formato que yo me decidí que me gustó fue hacer una intro que llame un poquito la atención, digo yo, ¿verdad? Luego hacer la presentación del podcast y luego la entrevista y luego una despedida al final. Y en la siguiente pista está la música, que también le he editado un poco para que no interrumpa, para que se escuche bien con el sonido y no lo interrumpa tanto. Ha sido prestado por Mari Morales para usar como portada del episodio 23. Para llegar a este punto, esta entrevista, este track, esta pista empezó como 4 diferentes. Y a todo esto yo le hice un proceso de edición. Un proceso de edición que incluye, por ejemplo, agarrar un y cortarlo. Entonces ahora imaginen ustedes una entrevista que ni siquiera se ve cuando ya lo pongo en... Imaginen ustedes agarrar una entrevista de 1 hora de duración y empezar a agarrar todos los todos los... A veces la gente suspira o hace algún ruidito. Me ha ocurrido que se me olvida que tengo que alejarme del micrófono para tomar agua, entonces se escucha esto. Y cuando estoy escuchando de nuevo la grabación, digo, bendito, no puedo dejar eso, tengo que quitarlo. Entonces, una edición de una entrevista de 1 hora me toma a mí 5 a 6 horas.
La música, en este caso de Guillermo, le escribí a Ciudad de las Tenias, su compañera, para pedirle permiso y ella autorizó, y de paso me contó que incluso Guillermo había hecho conciertos con Casas Hogar en la Ceiba y que él siempre había impulsado esos procesos, con las casas refugio, perdón, que por cierto les cuento que con otras personas vamos a impulsar una campaña para recoger alimentos para casas refugio de mujeres víctimas de violencia porque no tienen ahorita, están realmente en una mala situación y necesitan. Entonces, este es Audacity. Yo edito básicamente usando estos botoncitos de acá, casi todo. Y el sonido pues cumple, digamos, ciertas características, no es lo mejor. También dependerá de qué tanto quieran editar ustedes y dependerá también de qué tanto sientan que de estilos, ¿no? De estilos de si realmente quieren ser tan minuciosos o algo en la edición. Miren, por ejemplo, con lo del sonido, el sonido es importante, pero yo hice un programa que entrevisté a una sindicalista de allá de Tocoa, que ella trabaja, es una mujer que trabaja en las bananeras. Por lo tanto, ella tiene cosas que contar sobre las mujeres en la industria bananera del país. Hicimos un episodio sobre la huelga del 54 y las mujeres. Ella estaba hablando por teléfono, ella no tenía internet, ella estaba hablando por teléfono, yo tenía que grabar de su teléfono, el sonido era horrible, era espantoso. Pero en ese caso también es una decisión política. Yo me decía a mí mismo lo que a mí me interesa, si se escucha lo que ella está diciendo, pues ni modo, que no se escuche tan bien, pero que se escuche su voz. Entonces estuve horas con esa entrevista tratando de que fuera, porque casi no escuchaba, ¿no? Limpiando pedacitos, pasaba un carro, una moto, se escuchaba el viento, limpiando todo lo que podía. Y al final salió, no suena muy bien, pero se le puede escuchar a ella lo que está contando y eso era lo que me importaba en ese momento. Entonces, por eso les decía que también es una cuestión de decisión política, ¿verdad? Lo que se va a hacer. Yo ya me imagino un podcast de agentes de cambio y les invito a que realmente lo consideren, ¿verdad? Y lo discutan y que no se peleen de quién lo va a dirigir ni nada. Pueden crear mecanismos colectivos para hacerlo. Pero a mí me parece que este es un espacio que por su naturaleza se presta a que se cuenten historias y que por su naturaleza se presta a que surjan narrativas y discusiones que son importantes además para la vida política y social del país. Y si se deciden hacerlo alguna vez, solo me mandan un WhatsAppazo, ¿verdad? Y yo con muchísimo gusto le respondo por dos. Y me animo y le entramos. Y sí, yo sé que por dos no se escucha igual cuando lo dice un joven que cuando lo dice un viejo, pero déjenme que ejerza a veces los nuevos medios. Así que esa es la forma más básica de, ay, se estaba riendo Ana antes de poner la cámara. Eso Que es somos lo viejos. básico. Sí, eso es una acumulación de juventudes. Eso es lo básico. Les he hecho un taller de lo básico, pero el objetivo es más que todo que ustedes vean las potencialidades que tiene y créanme, es fácil. Toma trabajo, toma tiempo. Y Marx estará de acuerdo conmigo que ese tiempo tiene un valor y su tiempo es caro y por lo tanto sí es caro, es decir, que no es gratuito. Pero al margen de eso, en términos de Internet, ustedes ya la están pagando para ver Betty la Fea en Netflix, ya lo están pagando para ver, vean, Enola Holmes, mejor, ya lo están pagando para comunicarse con la Gordis o el Gordis por WhatsApp, ya lo están pagando para las feministas, lastimosamente, para tener que estarse peleando con los machos que pasan buscando páginas feministas en Facebook para estar molestando. Ya estamos pagando por el servicio de Internet, ya estaba ahí, es algo que ya forma parte de nuestras vidas. Al margen de eso, si ustedes tienen un celular que pueda grabar y que se pueda conectar a Internet, ustedes pueden grabar, editar, publicar y distribuir su podcast, ya sea a nivel colectivo o a nivel individual. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Tienen preguntas o Sergio. algo así? Acá hay muchos agradecimientos por tu presentación y porque has dejado claro varias cosas. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la presentación de Sergio, lo que sí es que te están pidiendo que la pases, por favor, y yo me imagino que muchos y muchas te van a escribir. Nosotros vamos a compartirle su contacto ahí al grupo, para que, porque sí hay un grupo que va a trabajar podcast, entonces probablemente ellos y ellas van a estar un poquito más... ¿No? Con gusto, pero ¿saben qué? Al margen de que salga el podcast de Agentes de Cambio, si otros u otras quieren hacerlo de manera individual, también lo pueden hacer. Es que por eso les decía, esto democratiza realmente nuestro acceso a distribuir información. Igual si no es Agentes de Cambio, igual si no es, igual si es a nivel individual, me mandan un WhatsAppazo y me dicen, Sergio, ¿me puedes apoyar en esto y esto? Y para mí es un placer, ¿ok? Muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Por 100, dice Pamela Sánchez. Sí, aquí estamos ya. Yo así me siento a veces vieja. Tengo 30, pero... Bueno,
Preguntan Pamela, a mí lo que se me olvida es esas hierbas de renderizar y no sé qué cuando se está editando. Ok, mira, se puede, permíteme, voy a iluminar un poquito más acá. Miren, se puede, yo, digamos, a lo largo de 24 episodios, a ver, en primer lugar, yo tampoco es que me considere la última limonada del estadio, ¿verdad? Pero después de 24 episodios he agarrado algunas experiencias en esto. Para tener un audio básico de una calidad aceptable, porque la radio es bien compleja. En la radio, si a ustedes les pasa cuando van manejando y van escuchando radio, si ponen una emisora y suena fuera, narco, dirán ustedes qué interesante, pero qué feo suena y siguen mejor moviendo el dial hasta que encuentran un reggaetonazo que les anime más en ese largo viaje. Cuesta muchísimo mantener la atención en la radio. Si el sonido es malo, la gente no quiere escuchar y tiene razón. Para obtener un mejor sonido, para tener una buena calidad de sonido, les digo, la captura es fundamental. Es decir, que la edición es mágica, me encanta. Pero antes de llegar a la edición, que cuando capturemos haya estado el sonido limpio de ruidos, nos va a quitar un montón de cabezas más adelante. Y luego, cuando hacemos la edición, cuando hablaba de renderizar la compañía y todo, en 24 episodios, Pamela fue, ¿verdad? En 24 episodios, yo lo que he encontrado es que hay como 5 o 6 pasos básicos de edición que te dan un sonido presentable, digamos, que no va a ser la gran mejor calidad, pero que sí va a ser un sonido presentable y que te va a permitir publicar, además cumpliendo con los requisitos. Si en algún momento quieren que trabajemos eso, yo con gusto les comparto también, ¿no? No les voy a decir que es una receta porque cada quien escucha diferente también, ¿no? Yo hago ahora más, hago mucho más en edición, pero si, vaya, por ejemplo, el capítulo de mañana que es sobre Morazán, pero no Morazán el chafa, sino Morazán lo que pensaba realmente, las políticas que tenía, porque aquí se le ha reducido de contenido político a Morazán, se le ha convertido en un monigote chafarotesco, ¿verdad? Porque vivimos en un estado que para ponerlo de una manera, ¿cómo lo puedo poner de una manera políticamente correcta, que no genere mucha polémica, que no suene tan fuerte? Como vivimos en un narcoestado dirigido por criminales, les conviene y les ha convenido siempre agarrar la figura de Morazán y vaciarla de contenido histórico. Y nos las han presentado siempre como un chafarote. Entonces la entrevista, el de mañana es sobre Morazán visto desde una perspectiva más de lo que proponía. La lucha contra la iglesia, las reformas que Morazán trajo, el divorcio, por ejemplo, es decir, que le trajo la felicidad a muchísimas parejas en toda Centroamérica desde que lo implementó allá por 1834. Pero el entrevistado solo puede hoy a las 6 de la tarde, lo que significa que tengo que levantarme mañana a las 5 de la mañana porque van a ser 6 horas de edición para estar publicando más o menos a las 12. Tengo que poner el arte, tengo que arreglar el sitio web, tengo que hacer un montón de cosas. Ese es un montón de chambas. Si ustedes lo pueden hacer de manera colectiva, es mejor. Para este no voy a hacer 20 cosas de edición. Para este voy a hacer esas 5 básicas que les digo y que se vaya con el sonido básico. No vamos a renderizar, Pamela. Vamos a hacer lo básico. Vamos a hacer agudos, bajos, cortado y pegado, reducción de ruido y no me acuerdo cuál es el otro, compresión, normalización y con eso se va, con eso se lanza. Es como la emergencia, digamos, ¿no? De lanzar a la carrera, pero sale con un sonido básico y todo eso, como les digo, lo podemos profundizar. Luego, dice, vivir en Xibalbá es un proyecto sin apoyo o financiamiento, es durísimo, sí, porque es autonómico, ¿verdad? Claro. Formas de apoyar económicamente, la verdad es que estoy pensando en lo de Patreon, pero para más adelante, porque tengo que pensar porque ya me han ofrecido varias personas, pero tengo que pensar en mí mismo qué significa eso en términos de la primerita de las imágenes que les ponía, en términos de esa independencia editorial, de esa independencia absoluta que uno mantiene, y de que es bonito también que uno pueda trabajar de esa manera, pero además, por otro lado, si mañana, si me desvela mi hija hoy, si nos desvelamos viendo, qué sé yo, She-Ra y las Masters of the Universe, que le encanta, o vaya, Steven Universe, que conseguí legalmente todas las temporadas, y les recomiendo que la consigan porque es buenísimo, y si me desvelo con ella haciendo eso y mañana no tengo ganas de hacerlo, no lo hago, ¿verdad? Tampoco es un proyecto de pasión, entonces tengo que pensarlo. Sí, Steven Universe. Bien, algo más legalmente, entre comillas, pone, bueno, legalmente, por supuesto, compañera. ¿Alguna más?